Saludo con mucho gusto a Valeria Moreno. Hoy estuvo trabajando para una empresa de cruceros perteneciente a Royal Caribbean. Estuvo cerca de un mes varada en un barco en Francia. ¿Cómo estás, Valeria? Te saludo con mucho gusto. Lagunera, Valeria. Sí, así es. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Antes que nada, les quiero agradecer por la invitación. Para mí es un gusto poder compartir mi experiencia. Gracias. Entendemos que estudiaste Relaciones Públicas e idiomas y estuviste en Francia. Decidiste integrarte a esta empresa de cruceros y en el recorrido que hiciste, de pronto les tocó pues la cadena de contagio más seria en Europa de COVID-19. Cuéntanos tu experiencia, Valeria. Sí, bueno, yo realmente estuve en un barco primero, antes de llegar a ese que estaba en Francia. Yo estaba en uno que se llama Celebrity Reflection y pues bueno, para mí trabajar en un barco fue una experiencia realmente asombrosa. Nunca había estado en un barco y después de hacer el transatlántico estuvimos viajando por todo el Caribe en este mismo que es el Celebrity Reflection. Después de haber estado 5 meses a bordo, me contactaron por parte de las oficinas para ir y pertenecer al grupo de la apertura de este nuevo que se encuentra en Francia, que es Celebrity Apex, que está ubicado en el puerto de Saint-Nazaire, en Francia. El barco seguía en construcción, por lo tanto no teníamos ni guests o huéspedes, y solo nos encontrábamos miembros de la tripulación y trabajadores externos. Y pues hablando por mí y mis compañeros, sabíamos lo del problema del COVID-19 y que cada vez iba más en aumento alrededor del mundo. Conforme fueron pasando los días en Francia, pues comenzó a ser uno de los países más contagiados en Europa. Por lo tanto, el 12 de marzo se nos dictaminó cuarentena obligatoria a todos y teníamos prohibido salir del barco. Pero dentro de la embarcación todos estábamos haciendo nuestra vida normal y seguíamos organizando todo para nuestra gran apertura, que estaba datada para el 1 de abril. Pasando varios días de nuestra cuarentena, realmente no teníamos información sobre cuánto duraría esta y pues justamente lo recuerdo bien porque el día de mi cumpleaños, que era el 26 de marzo, nos reunieron a los 1,407 tripulantes, alrededor de 60 distintas nacionalidades, entre las cuales habíamos aproximadamente 30 mexicanos, para decirnos que a bordo habían 12 casos sospechosos de coronavirus y pues que no teníamos de qué preocuparnos, ya que habían mandado a hacerles la prueba para saber si eran positivos o negativos. A las 7 de ese mismo día de la tarde, el capitán y la encargada de recursos humanos nos informaron que de los 12 posibles casos, 7 de ellos eran positivos. Y la primera medida que se tenía que tomar era separarnos de nuestros roomies, pues las personas con quien compartíamos cabinas, y poner a cada uno de nosotros en cabinas individuales sin poder salir de estas. Era toque de queda. Valeria, pues, explícame cómo de pronto en un lugar donde hay una cantidad determinada de personas trabajando, varados en un lugar de Francia, se pudo haber generado una cadena de contagio dentro del mismo barco. Sí, realmente, pues yo no sé cómo pudo pasar porque el barco tenía medidas preventivas de sanidad. A cada rato nos lavábamos las manos, teníamos desinfectante por todos lados, pero me imagino yo que al momento de salir por suministros o alimentos o algo, alguno de nosotros pudo haber traído el virus porque este virus se propaga muy rápido, de verdad. Ahora, tú Entonces, estás dentro de esos 7 tripulantes que tuvieron COVID, no. Valeria, o ¿cómo descartaste tú la posibilidad de tener la enfermedad? Lo que pasa es que después de que nos dijeron que había 7 que sí estaban positivos, fue cuando nos separaron y estábamos en lo que se llama isolation, en nuestra cuarentena. Entonces, pues al día siguiente, el día 27 de marzo, fuimos noticia en toda Francia y nos enteramos por medios de comunicación que teníamos, de hecho, 29 contagiados ya en ese día. Entonces, pues el caos comenzó y la mayoría de todos nosotros quería regresar a casa, como era mi caso. Después de 2 días, el capitán nos informa que 2 miembros de la tripulación habían sido trasladados al hospital porque requerían de cuidados mayores y que el barco iba a recibir 3,000 pruebas para analizar quiénes teníamos COVID. Entonces ahí fue cuando después me hicieron la prueba. El día 31 realizaron la primera mitad de las pruebas
teniendo como resultados alrededor de 300 casos de infectados y portadores. Entonces, con base a eso, empezaron a separarnos por pisos y al día siguiente fue cuando me realizaron a mí la prueba y pues gracias a Dios salí negativa. ¿Cuándo regresaste a México, Valeria? ¿Después de cuánto tiempo? ¿Qué tuvo que pasar en Francia para que pudieran dejar salir la embarcación con rumbo a otro lugar y de ahí poder repatriar a todas las personas a sus países? Sí. Esa misma noche que nos hicieron las pruebas, bueno, el día que me hicieron a mí la prueba, en la noche nos dijo el capitán que teníamos que hacer las maletas de inmediato porque al día siguiente, el día 2 de abril, iba a pasar un autobús por nosotros para trasladarnos al aeropuerto de París. Y pues los de la nacionalidad mexicana y los de Indonesia eran los que nos íbamos. En el aeropuerto tuvimos que presentar un documento el cual informaba que no estábamos contagiados y que estábamos autorizados para viajar. Y pues así fue como me fui a casa. Estuve aislada, llegando a casa, estuve aislada por 15 días sin tener contacto con nadie, encerrada solamente en mi cuarto y me dejaban los alimentos en la puerta. Mi papá y mi mamá pues trabajan, mi papá es médico y mi mamá trabaja para la Cruz Roja, entonces ambos estuvieron al pendiente de mí, de lejos, por si presentaba algún síntoma, pero gracias a Dios nunca presenté alguno. Ahora, lo que nos comentas, Valeria, es muy importante. Cuando ustedes llegaron al aeropuerto Charles de Gaulle en París, presentaron un documento que los exoneraba, digamos, del virus en su cuerpo. ¿Qué pasó en México? ¿Hubo la misma restricción? ¿Hubo la misma recepción de documentos? ¿Las mismas medidas de seguridad, Valeria? Sí, de hecho a mí me asombró mucho porque el aeropuerto estaba totalmente vacío. Entonces, cuando llegamos también se nos pidió este mismo papel y pues para saber si estábamos autorizados para viajar y si no teníamos el COVID. Muy bien, ¿desde cuándo llegaste a Torreón, Valeria? Pues me fui de allá el 2 de abril. El 3 de abril ya estaba en México. El 3 de abril. Y hasta el momento estás totalmente asintomática, es decir, no has presentado ningún cuadro de fiebre, dolor de cabeza, fatiga, dificultad para respirar, nada. No, gracias a Dios yo no. Pero sí hubo caso de 5 compañeros míos, más o menos 5, no me acuerdo muy bien, que ellos sí se tuvieron que quedar todavía otros días más en el barco porque ellos se presentaron como... no estaban contagiados, ellos eran portadores. Muy bien. Todos los tripulantes y los compañeros de trabajo de tu empresa están hasta el momento vivos. ¿No ha habido ningún deceso de tus compañeros, Valeria? No, gracias a Dios no. Afortunadamente. Valeria, te agradezco mucho esta entrevista y pues ahí está la experiencia de una lagunera que quedó varada en una playa de Francia y era parte de una tripulación que pues ejercía una empresa de cruceros justamente y estaban a punto de inaugurar un barco para hacer un recorrido por alguno de los océanos. Sin embargo, quedó en Francia y tuvo que ser repatriada debido a la contingencia, la expansión de la pandemia por COVID-19. Valeria, gracias por tomarnos esta comunicación. Valoramos mucho tu participación. Buen día. Gracias a ustedes. Buen día. Valeria Moreno, ella estuvo trabajando para una empresa de cruceros y estuvo cerca de un mes varada en un barco en una de las playas de